¿Qué es? Los alimentos son nuestro combustible y sus sistemas proporcionan a las células del cuerpo la energía necesaria y las sustancias que necesita para funcionar. Pero antes de que los alimentos puedan hacer esto, los debemos digerir, descomponiéndolos en trozos pequeños para que nuestros cuerpos los puedan absorber y aprovechar. El sistema digestivo es el conjunto de órganos que procesan los alimentos y los líquidos, para descomponerlos en sustancias que el cuerpo usa como fuente de energía o para el crecimiento y la reparación de tejidos. Los desechos que no se pueden utilizar salen durante evacuaciones intestinales. Funciones. La función principal del sistema digestivo es convertir el alimento en moléculas pequeñas y hacerlas pasar al interior del organismo. Los alimentos pasan por un proceso de fragmentación mecánica y digestión química. Los productos resultantes de la degradación de alimentos son absorbidos a través de la pared de intestino delgado hasta la sangre, que los transporta a los tejidos del organismo para su utilización o almacenamiento. Los residuos no digeridos de alimentos son eliminados como heces. El sistema digestivo trabaja en la ingestión de alimentos, el transporte de los alimentos a lo largo del tubo digestivo a una velocidad adecuada para que se produzca una digestión y absorción óptima. La secreción de líquidos, sales y enzimas digestivos. La digestión de los alimentos, la absorción de los productos resultantes de la digestión y la defecación. El sistema digestivo se compone de una selección de órganos que trabajan de manera conjunta para absorber los nutrientes de los alimentos. A continuación explicamos cuáles son los órganos del sistema digestivo. La boca, también conocida como cavidad oral, incluye una serie de órganos accesorios que ayudan en una gran medida a la digestión de los alimentos. Glándulas salivales, dientes y lengua. Los dientes se encargan de trocear los alimentos, los cuales son humedecidos por la saliva, y finalmente otros músculos los empujan hacia la faringe. La faringe tiene forma tubular y es por donde pasan los alimentos masticados de la boca hacia el esófago. Este órgano también tiene un papel clave en el sistema respiratorio. El esófago conecta la faringe con el estómago. Forma parte de lo que se conoce como el tracto gastrointestinal superior. Su principal función es la de cerrar el extremo superior del esófago para que la comida quede atrapada en el estómago. El estómago es un saco muscular que actúa a modo de espacio de almacenamiento de los alimentos. Contiene una serie de enzimas digestivas y ácido clorhídrico. Son dos sustancias que continúan la digestión de los alimentos que comienza en la boca. El intestino delgado es un órgano con forma tubular de unos 5 metros de largo. Cuenta con una serie de pliegues que se utilizan para absorber los nutrientes, de modo que cuando los alimentos salen del intestino delgado, el organismo ya ha absorbido el 90% de los nutrientes de los alimentos. El hígado es el segundo órgano de mayor tamaño de todo el cuerpo. Tiene un amplio abanico de funciones, pero la más importante es la producción de bilis. Luego, la vesícula biliar almacena y recicla el exceso de bilis para que se pueda reutilizar en la digestión de las próximas comidas. El páncreas secreta un conjunto de enzimas digestivas que sirven para finalizar la digestión química de los alimentos. El intestino grueso contiene una serie de bacterias simbióticas que descomponen los desechos y extraen pequeñas cantidades de nutrientes. Las heces se expulsan a través del canal anal. Procesos para la digestión. Masticación. La masticación es la primera fase de la digestión y se lleva a cabo en la boca. Las funciones de la masticación son: impedir que los alimentos lesionen la mucosa del tubo digestivo, facilitar el vaciamiento del alimento del estómago, favorecer la digestión, permitir la digestión de frutas y vegetales crudos, cuyas porciones nutritivas están rodeadas por una capa de celulosa no digerible que es necesario destruir para aprovechar su contenido. Salivación. En la boca el alimento se fragmenta en trozos más pequeños por la masticación y se mezcla con saliva. La secreción de saliva está regulada por reflejos mediados por el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Las glándulas producen cada día de promedio 1 a 1.5 litros de saliva, cuyas funciones son: en la digestión, disolver algunos componentes del alimento. La amilasa salivar es una enzima que inicia el desdoblamiento de hidratos de carbono complejos. En la deglución, humedecer el alimento para que pueda ser tragado. Lubricar y proteger. Limpiar la boca. En cuanto a la deglución, una vez que el alimento ha sido masticado y mezclado con la saliva, se llega a formar un bolo alimenticio que puede ser tragado. En la deglución este bolo pasa por 3 espacios: la boca, la faringe y el esófago. Es por esto que se distinguen 3 etapas en la deglución, que son la etapa oral o voluntaria, que inicia la deglución por aplicación de la lengua contra el paladar. La siguiente etapa es la etapa faríngea, que es involuntaria y constituye el paso del bolo alimenticio a través de la orofaringe y la laringofaringe. Y la última etapa es la etapa esofágica, que también es involuntaria y provoca el descenso del bolo alimenticio desde el esófago hasta el estómago.
por movimientos peristálticos, que son un suceso de contracciones y relajaciones simétricas que realizan los músculos del esófago. Estómago. Las funciones del estómago son de almacenar temporalmente el alimento, fragmentar mecánicamente el alimento en partículas pequeñas, de mezclar el bolo alimenticio con la secreción gástrica hasta llegar a obtener una masa semilíquida llamada quimo, digerir químicamente las proteínas, vaciar progresivamente el quimo con una velocidad que resulte compatible con la digestión y la absorción por parte del intestino delgado, secretar el factor intrínseco que es esencial para la absorción de la vitamina 12 en el ileón. Otro de los procedimientos es el vaciamiento. Cuando el estómago contiene alimento, se producen ondas constrictorias débiles, que son llamadas ondas de mezclado. Se mueven a lo largo de la pared estomacal aproximadamente una vez cada 20 segundos. A medida que estas ondas progresan hasta el antro pilórico, se hacen cada vez más intensas, con lo que permiten la salida del quimo por el esfínter pilórico. En la regulación, el vaciamiento gástrico depende de las fuerzas de las ondas peristálticas del antro pilórico y del grado de contracción del esfínter pilórico, que son controlados estos a su vez por señales reguladoras nerviosas y hormonales procedentes del estómago y del intestino delgado. El estómago llega a secretar diariamente de 2 a 3 litros de jugo gástrico. La mucosa gástrica representa varios tipos de células y glándulas secretoras, como ser células epiteliales y glándulas gástricas. El páncreas exocrino secreta cada día de 1 a 1,5 litros de un líquido rico en enzimas, que es el jugo pancreático. Este se libera directamente a la luz del duodeno, donde se produce una interacción del quimo, el jugo pancreático, la bilis y la propia secreción intestinal. Una vez que el quimo abandona el estómago, este se expone a una digestión intensa en el intestino delgado antes de ser absorbido. Es aquí donde juega un papel importante el jugo pancreático, que es el que contiene las enzimas que digieren los 3 grandes tipos de alimentos, como ser proteínas, carbohidratos y grasas. También toma un papel esencial la bilis y la propia secreción del intestino delgado. En cuanto a la regulación, esta secreción pancreática está regulada por mecanismos hormonales y nerviosos. En ella se pueden distinguir las fases cefálica, que es en la que intervienen los nervios vagos, la fase gástrica, que se da debido a la gastrina, y la fase intestinal, que se debe a la secretina, aunque la más importante es la fase intestinal, que se pone en marcha cuando entra el quimo en el duodeno. Hígado. Las funciones metabólicas del hígado son esenciales para la vida. Participa en el metabolismo de hidratos de carbono, proteínas y lípidos. Sintetiza todas las proteínas del plasma a excepción de las inmunoglobinas. Incluso el complemento, los factores de la coagulación y las proteínas que transportan el colesterol y los triglicéridos. Secreta la bilis, que contiene las sales biliares imprescindibles para la emulsión de las grasas antes de su digestión y absorción. Transforma amoníaco en urea, que es menos tóxica. Almacena diferentes sustancias como hierro y vitaminas liposolubles. Interviene en la activación de la vitamina D por la paratohormona. Metaboliza hormonas y fármacos para que los productos resultantes puedan ser eliminados por la orina o la bilis. Bilis. Secreción. La bilis es un líquido que contiene sales biliares, pigmentos biliares, colesterol, fosfolípidos y moco. La bilis sale del hígado por el conducto hepático común y pasa al duodeno, o se va almacenando en la vesícula biliar hasta que se descarga al duodeno. De este modo, en el duodeno se produce la interacción del quimo, el jugo pancreático, la bilis y la propia secreción intestinal. Y una vez que el quimo abandona el estómago, se expone primero a una digestión intensa en el intestino delgado antes de ser absorbido. Intestino delgado. Motilidad. El quimo atraviesa todo el intestino delgado en unas 3 a 5 horas.
La absorción intestinal consiste en el paso de los productos resultantes de la digestión a través de las células epiteliales de la mucosa del intestino delgado para llegar a la sangre de la vena porta o a la linfa. En el intestino delgado se producen dos tipos de movimientos: contracciones de mezclado o de segmentación. Intestino grueso: formación, secreción y composición de las heces. Aproximadamente unos 500 mililitros de quimo pasan cada día desde el ileón al ciego. La absorción de carbohidratos, lípidos y proteínas, así como de otros nutrientes, ya se ha completado en el momento en el que el quimo pasa al esfínter ileocecal. De este modo, el quimo que pasa al intestino grueso contiene restos celulares, fibras y grandes cantidades de agua y electrolitos. La mayor parte del agua y de los electrolitos contenidos en este quimo se absorben en el colon, por lo que quedan menos de 100 mililitros de líquido para ser excretados en las heces. Toda la absorción que tiene lugar en el intestino grueso ocurre en su mitad proximal, por lo que a esta parte se le llama colon de absorción. La mitad distal tiene como misión almacenar las materias fecales, por lo que se le llama colon de almacenamiento. El colon proximal tiene muchas bacterias. Principales enfermedades y sus causas. Las afecciones pueden ir de leves a graves. El primer signo de problemas en el aparato digestivo con frecuencia comprende uno o más de los siguientes síntomas: sangrado, distensión, estreñimiento, diarrea, acidez gástrica, incontinencia, náuseas y vómitos, dolor en el abdomen, problemas para tragar, aumento o pérdida de peso. A continuación presentamos algunos de los ejemplos de las enfermedades más comunes que se presentan en el sistema digestivo. Hernia. Una hernia es un bulto doloroso que aparece cuando una parte del intestino sobresale a través de los músculos abdominales. No tiene por qué ser peligroso, pero en ocasiones deriva en complicaciones más graves. El primer síntoma es el dolor, el cual aumenta cuando la persona tose, se inclina o intenta levantar un objeto pesado. Es una afección común que se resuelve mediante una cirugía. Apendicitis. La apendicitis es una inflamación del apéndice, una estructura en forma de dedo que se proyecta desde el colon en el lado inferior derecho del abdomen. Sucede por una infección de este apéndice, la cual es especialmente peligrosa porque es una cavidad cerrada y puede explotar, suponiendo un grave riesgo para la vida de la persona. Los síntomas empiezan con un dolor repentino en el lado inferior derecho del abdomen. Este dolor va empeorando hasta hacerse inaguantable y va acompañado de fiebre, náuseas, vómitos, hinchazón abdominal, diarrea, etc. Es una afección bastante común que suele suceder en personas de entre 10 y 30 años. El tratamiento consiste en una extirpación quirúrgica del apéndice. Algunas curiosidades del aparato digestivo. La comida pasa de 3 a 5 horas en el estómago y de 6 a 20 en el intestino grueso. Cuando tragamos, una tapadera llamada epiglotis cubre la tráquea para impedir que la comida pueda entrar en el aparato respiratorio. En el estómago caben entre medio litro y 2 litros de alimento. Producimos diariamente entre litro y litro y medio de saliva. La función de la saliva es envolver al alimento y hacerlo más suave para que cuando pase al estómago no desgarre sus paredes. Podemos resistir 7 días sin comida, pero solo 48 horas sin agua.